Muy bien, buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos hoy al conversatorio Déficit Energético en el sur del Perú y cómo enfrentarlo. Los saluda Catherine Lanceros y los acompañaré a lo largo del evento de hoy. Como panelistas nos acompañan el ingeniero Roberto Tamayo. Él ha sido director general de electricidad, conoce muy bien el tema, con lo cual nos dará un panorama muy amplio al respecto. Bienvenido, ingeniero Tamayo. Buenas tardes. Está también con Muchas nosotros, gracias. gracias, ingeniero. Está también con nosotros la ingeniera Úrsula Ferrari. Ella es gerente país de Grenergy Renovables y también conoce con profundidad el potencial para generar con energía renovable en el Perú y cómo puede contribuir a la fortaleza energética del país. Ingeniera, buenas tardes, bienvenida. Su micrófono, Úrsula. Gracias, Catherine. Gracias por la invitación y estamos aquí. Muchas gracias. El ingeniero Luis Espinosa se conectará con nosotros en unos minutos, pero mientras tanto vamos empezando. Le doy pase al señor Franklin Acevedo. Él es gerente país de Energy Development Corporation. Él nos va a acompañar como moderador de esta mesa de debate y le doy inmediatamente la palabra. Adelante, Franklin. Muchas gracias, Katy. Muy buenas tardes con todos. Roberto, Úrsula, un gusto tenerlos. Vamos a tratar un tema y quisiera hacer una breve presentación. Me indican, por favor, si es que se nota, si la ven. Un poco para poner en contexto la discusión que vamos a tener el día de hoy, ¿no? El déficit energético en el sur del Perú y cómo podemos solucionarlo. Un punto importante es, ¿no?, que en 10 años pues, nuestro sector eléctrico ha ido creciendo, sin duda, ¿no? Del 2008 al 2018 ha habido un crecimiento de la producción de energía en el SEGIN. Ha habido también un crecimiento pues, en la capacidad instalada en nuestro país. Podemos ver que esta ha sido más que el doble. Y adicionalmente ha habido un reforzamiento a nuestro sistema eléctrico a través de líneas de transmisión, lo cual hemos pasado de tener de cerca de 8.700 kilómetros a más de 20.000 kilómetros. Había un crecimiento, sin duda. Sin embargo, este crecimiento ha tenido, o nuestro sistema, por así decirlo, no es perfecto. Tiene dos grandes problemas que al día de hoy aquejan el sistema, que son principalmente el tema de la concentración y la falta de diversificación de la matriz energética. Podemos ver que al día de hoy dependemos de únicamente dos fuentes de generación de electricidad, puede ser la hidroeléctrica y el gas natural, y asimismo hay una concentración de los focos de generación, ¿no? El 80% de la generación en nuestro país está establecido en la zona central, con lo cual tanto el norte como el sur del país son deficitarios de energía. Esto propicia ciertos problemas, ciertas condiciones en el sistema que más adelante vamos a conversar. Y vemos pues cómo, si bien se trata de un tema, ¿no?, de que existe una sobrecapacidad o una sobreoferta de energía en el sistema, en realidad para dicho cálculo se está tomando en consideración centrales que trabajan en base a diésel, son centrales caras, contaminantes. Entonces, si retiramos estas centrales del sistema, podemos ver que existe pues en lo que es total de producción y con la demanda de energía, que es casi similar. Y asimismo podemos ver que existe un déficit, un traslado de energía desde la zona central hacia la zona del norte de cerca de 466 megas, y del centro hacia el sur de más de 1000 megas. Esta crisis energética, ¿no?, que se había previsto para el año 2022-2023, según proyecciones del propio COES y del CENERMIN, ya habían sido alertadas por los medios de comunicación. Se decía que iba a haber un costo de producir electricidad que se iba a incrementar en un 700%, que iban a haber centrales caras que iban pues a tener que prenderse y brindar energía al sistema, lo cual iba a generar estos problemas en el costo y sin duda iba a afectar a las industrias, a las mineras y también a los hogares en nuestro país. Sin embargo, debido a la pandemia, ¿no?,
podemos ver que se menciona pues que había una reducción del consumo de electricidad y por tanto esa crisis energética que estaba prevista para el 22-23 ahora se está trasladando para el 2025-2026. Entonces, un poco ese es el contexto, situación actual de cómo estamos y para darle un poco el sentido de cómo podemos abordar hoy en día esta discusión que tenemos, ¿no? Entonces, ingeniero Tamayo, ¿cuáles son los efectos de este déficit energético en las regiones del sur? Bueno, en principio, muchas gracias, doctor Acevedo. Gusto saludarla a Úrsula y a Catherine. Esperemos que Lucho se conecte en unos minutos. Agradecerles también la invitación por estos tipos de eventos o participar en este tipo de eventos que son tan importantes para poder difundir algunos conceptos, alguna experiencia obtenida en tantos años ya de haber, digamos, de alguna manera visualizado cómo se quiere a un país y también cómo, digamos, el país opera, cómo evoluciona también su marco normativo y es muy importante ponerlos, digamos, a consideración del auditorio, a quien también les agradezco por su participación. En realidad, desde mi punto de vista, en el país no existe déficit. Lo que pasa es que tenemos que, de alguna manera, situarnos en, digamos, no necesariamente también en lo que quiere el país, sino cómo está siendo diseñada la estructura, la columna vertebral de nuestro sistema interconectado. El país es muy extenso. Yo quería empezar un poco a dilucidar la problemática, haciendo un poco de referencia a la historia, ¿no? O sea, hemos interconectado al sistema sur con el sistema centro-norte en el año 2000. Y miren, y Chile recién lo ha hecho hace poco, ¿no? Su gran norte lo ha interconectado recién con su centro-sur hace poco. Entonces, ¿y por qué, no? O sea, hay dos visiones distintas. ¿Qué es lo que, por cómo funciona? Yo creo que las señales están en las señales del mercado. Y el mercado en algún momento nos decía, oye, mira, en el sur hay mucha demanda importante y para las épocas del año 2000 se había puesto en servicio la central a carbón, acuérdense, y entonces los costos marginales estaban, digamos, altos en el sur, por decir una expresión muy coloquial. Que superaba tranquilamente el 80%, a veces en las buenas épocas llegaban a un 90%. ¿No? Y entonces, ¿cómo el país, digamos, visualiza ahí su futuro? Entonces, decíamos, se interconecta digamos, y las fortalezas del centro norte, perdón, se trasladan al sur, ¿no? Y entonces, en las simulaciones que se hicieron, participamos en el año 2000 de cómo se migró todo esto de unir los dos COEs, de juntar experiencias y juntar herramientas, y entonces se logró percibir que los costos marginales del centro norte se elevaron y los costos marginales del sur descendieron. Entonces, esa es una parte, digamos, de la historia a la cual yo siempre quiero ponerle énfasis porque no hay que tenerle miedo, digamos, a los resultados de aquellas señales que son, para ese momento pueden ser de alguna manera impactantes, ¿no? Para alguna de las partes, pero que en el largo plazo se diluyen, en el largo plazo quedan ya como un recuerdo. Entonces, yo quería partir de ahí porque decíamos, y ahora que hemos arribado, ¿no? Hemos arribado a que, por ejemplo, hay unas 3 líneas de conexión hacia el sur, y esas 3 líneas de alguna manera le brindan cierta confiabilidad al área sur, que es deficitaria, sí, efectivamente, en energía a partir de ahí, ¿no es cierto? Porque hay muchos bloques importantes de energía que se trasladan hacia el sur, ¿no? Pero hay que entender otra cosa también, y aquí viene la segunda anécdota también de acerca de esos años, ¿no? Cuando se tuvo que tomar la decisión de parar la central a carbón por temas de despacho, ¿no? Es importante, por ejemplo, también pensar que un sistema con una buena reserva rotante al costadito de los centros de carga, digamos, tienen una alta confiabilidad. Pero si se retira esa central de servicio, entonces podría de alguna manera afectarse la confiabilidad de seguridad de esa zona de influencia. Entonces también fue una discusión, digamos,
bastante intrincada en esos momentos en retirar o no retirar la operación de la central a carbón. Y entonces la decisión fue, se retira la central a carbón de la operación de ese corto plazo, ¿no? En el corto plazo estamos hablando. Pero y hubo no solamente una evaluación técnica a partir de las simulaciones de estabilidad, que son muy importantes, sino también una evaluación económica, es decir, se puso en manifiesto, o digamos, más o menos se estimó hasta cuántas veces, por ejemplo, podría colapsar el sistema sur por la salida de la Mantaro Socabaya, ¿no? Y cuánto estaría dispuesto digamos, a soportar el sistema sur esos colapsos. Entonces, frente a tener a una central a carbón prendida todo el tiempo, ¿no? Primó, digamos, que a lo mejor el sistema sur podía, de alguna manera, entrar en colapsos, digamos, 2 veces, un ejercicio matemático, y entonces la fórmula de evaluación técnico-económica funcionó y tomaron decisiones. Con eso no quiero decir que digamos, debemos desatender la confiabilidad, no, sino que siempre tiene que haber el reparo en las señales económicas para poder tomar decisiones. Entonces, yo creo que en ese sentido, ¿no? Y aquí quiero, digamos, ceder el paso, tal vez para una segunda oportunidad de poder conversar. Algo que, digamos, y lo voy a leer, ¿no? Encontré, digamos, en un texto, y lo quiero leer, digamos, porque me parece que es bastante importante con relación a la resiliencia, ¿no? Y dice, ¿no? Los fundamentos de un sistema energético seguro es necesitar menos energía en primer lugar, ¿no? Y conseguirlo de fuentes que sean invulnerables por su diversidad y dispersión. Es decir, si las fuentes están cercas a los centros de carga, esas fuentes hay que utilizarlas. Si en el país, digamos, y eso ya seguramente lo vamos a exponer más adelante, cuenta con otros recursos, otras fuentes primarias, entonces hay que, digamos, de alguna manera debatir qué es lo que se quiere y hacia dónde, digamos, debemos como país apostar. Y el gran reto para el Perú es, digamos, tenemos, digamos, una señal de precios que está un poquito baja, digamos, ¿ya? Hay otros países que también están en las señales de precios bajas, ¿no? Pero aquí, digamos, esos países que tienen señales de precios bajas no tienen todas las fuentes primarias que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, en cambio, acá sí tenemos ese reto de tratar de decidir temas, o sea, a partir de señales con con señales de precios bajos, con un montón de diversidad de fuentes y todas casi con costo variable cero. Entonces, eso tal vez lo podemos continuar en el diálogo más adelante, Frank. Gracias. Listo, ingeniero, muchísimas gracias. Es cierto, es ver un poco hacia dónde podemos apostar nosotros como país. Sin duda tenemos muchos recursos. Creo que ya estamos hasta algo cansados, ¿no? De la frase el Perú es un país rico, pero que no sabe aún aprovechar sus recursos, ¿no? Eso es sin duda una tarea pendiente que queda para el gobierno, para el Ministerio de Energía y Minas. Úrsula, ¿qué opinas tú de lo indicado, ¿no? ¿Crees que existe pues una mejor manera de afrontar contra estos problemas de falta de energía local que existen en la zona sur? Sí, mira, tal como comenta Roberto, el área sur como el área norte son zonas deficitarias. Propiamente hablaríamos del déficit cuando ante una inminente indisponibilidad de los enlaces de transmisión que importan la energía desde el centro al sur, podríamos estar hablando de una zona con riesgo de déficit, cuando tuviéramos que echar mano también de nuestras reservas diésel que tenemos allí, ¿no? Cuando el área operase con diésel, entonces estaríamos hablando del riesgo del déficit, ¿no? En este momento, ambas zonas son deficitarias. Si nosotros vemos, por ejemplo, los valores que están en este momento, los flujos de energía en este momento de los 3 enlaces de interconexión, que son Poroma, que van desde Poroma hasta Ocoña, hasta Yanabamba, ahí nomás hay 730 megavatios. El conjunto de Transmantaro, que son las líneas que van de Mantaro a Cotaruce, esas líneas están en este momento en 370 megavatios. A las 17 horas, más o menos, hay una exportación del centro al sur de 1.100 megavatios. Y en hora punta, esa exportación llega hasta los 1.200 megavatios. Entonces, estamos hablando de una zona que evidentemente es deficitaria.
Y ese déficit hace que se exponga a cierto nivel de vulnerabilidad. ¿Ok? El riesgo de que estos enlaces, pues que como toda línea eléctrica puede tener sus niveles de confiabilidad, hace al área sur un área que tiene cierto nivel de vulnerabilidad. Ahora, eso es en tiempo real, en lo que estamos viendo en el 2019. Otra de las cosas interesantes que acabo de ver de los datos COES de tiempo real es que nuestra máxima demanda está llegando ya está superando los 6.600 megavatios contra todo pronóstico, ¿no? El año pasado llegó a 7.200, se espera que en noviembre de este año tengamos nuevamente una máxima demanda bastante interesante, a pesar de ser un año COVID, a ser un año excepcional. Pero ante esta situación del sur del país, lo indispensable es buscar disminuir esos niveles de vulnerabilidad, esos niveles de riesgo, dándole condiciones al sur para que pueda tener centrales que sean realmente eficientes. Se entiende que las reservas de diésel de los nodos de nodo energético que tenemos allí son centrales de reserva fría que van a atender emergencias ante las indisponibilidades o de los enlaces de transmisión o de la generación local, ¿no? Entonces, esta época, que es época de estiaje, es un buen indicador para medir la real necesidad que tiene el sur, ¿no? Si estamos en este momento, en año COVID, teniendo una necesidad de 1.200 megavatios de importación, entonces tenemos que traducirlo a riesgos, ¿no? Por esa situación es muy, muy importante tener una planificación del crecimiento óptimo de la oferta en el área sur. Y como nosotros, los especialistas del sector, sabemos, mientras más diversificada esté nuestra matriz y mientras más oportunidades de materias primas tengamos a la mano para usar, pues genial, ¿no? Pues porque tenemos versatilidad del recurso energético. Y el sur es un lugar privilegiado pues porque tiene todo. Tiene viento, tiene radiación solar, tiene las reservas de diésel, bueno, que se crearon por el sistema, por la promoción del Estado, tiene sus hidroeléctricas que, bueno, que ha bajado un poquito el caudal, tiene la geotermia y tiene todo, ¿no? Es una de las zonas más privilegiadas del país. Entonces, lo óptimo es utilizar los recursos que tiene la zona y aprovecharlos de la mejor manera, de forma eficiente. Y ese es el contexto, ¿no? Sobre todo porque a pesar de que es el año COVID y ha habido todas estas situaciones de incertidumbre, los proyectos mineros que están pendientes de ingresar al sistema van a entrar de forma muy ambiciosa. Están las ampliaciones de, por ejemplo, de Sauder, está Quellaveco, están Las Bambas, Tía María, que está esperando su oportunidad. Y la verdad que Tía María da un poco de pena, pues porque son 1.400 millones de inversión que están ahí, ¿no? Que se han detenido, pues porque han sido no han trabajado de forma ágil sus herramientas, sus estudios ambientales. Y es un proyecto muy interesante porque son 300 millones de canon que están ahí, ¿no? Que se podrían usar en tantas cosas para el crecimiento de la región. Entonces, si bien es cierto que a veces yo tengo siempre un perfil un poco más real hacia la minería es un motor muy efectivo económico, pero tiene que hacerse de forma responsable, ¿no? Y esas demandas futuras de la zona sur, que es exquisitamente minera, va a tener esas necesidades en el corto, mediano, tal vez en el corto no, pero en el mediano y largo plazo sí. Entonces tenemos que ir preparando el sistema y preparando la planificación energética en ese sentido. De acuerdo. Sí, es muy interesante justamente el tema de... Entonces estarías, ¿no? Se dice pues que esta necesidad de energía eficiente se habría retrasado para el 2025 debido justamente a la situación de la pandemia. Pero entonces los indicadores en realidad de consumo te dan otra señal, ¿cierto? Entonces, Luis, dime, ¿cómo consideras tú que debería afrontarse esta situación? ¿Cuáles crees que sean las medidas que debería adoptar el gobierno para poder brindar esta energía, esta necesidad de energía que cuentan las regiones del sur?
Estás en mute, Lucho. Sí, ya lo vi. Muchas gracias con todos. Bien, Franklin, yo considero que hay muchas cosas que deberíamos enfocar, ¿ya? Yo siempre escribo que cuando estamos en una crisis y queremos reactivar el Perú, o sea, todo el país, hay que favorecer la inversión, ¿ya? Porque solamente la inversión es la que reactiva. El Estado este año va a gastar muchos recursos que va a necesitar el siguiente año poder utilizarlo. O sea, no va a tener mucha capacidad de gasto en inversión. O sea, el gasto público va a tener que bajar. Entonces eso a veces no se enfoca. Entonces lo que hay que hacer es traer capital privado, que es el que estaría disponible. Y ellos se enfocan en los proyectos de inversión. O sea, hay que reenfocar, vamos a hacer carreteras, infraestructura eléctrica, ¿no? Y también el tema de la generación eléctrica. Ya he señalado que hoy día tenemos necesidades. Eso, lo primero que uno hace como planificador no se va tan lejos, no estoy pidiendo 2030, estoy pidiendo hoy día qué proyecto podemos lanzar, ¿ya? Para que el aparato productivo se mueva, haya trabajo, generemos más trabajo rápidamente. O sea, el tema es ese. Hoy día necesitamos hacer trabajo. Entonces, lo bueno del capital privado es que no te pide que se lo pagues al contado. Tú puedes pagarlo a crédito, pagarlo cuando opere, ya, cosas así. Entonces, ¿dónde tenemos las necesidades hoy día? La primera necesidad la tenemos en el sur, porque en todos lados siempre se demuestra que hay un déficit. El tema que no nos ponemos de acuerdo si va a ser en el 2025, en el 24. Mire, tenemos el déficit. O sea, en primer lugar, ya, ¿qué capital podemos poner para tener un seguro de una generación que se va a necesitar? Yo no estoy diciendo que no se vaya a necesitar, ¿ya? Hablamos del gasoducto y todo lo demás, y hoy día, pues, hace unos días se señaló que va a estar en el 2024, o en el 2024 vamos a salir a licitar. Ya, hay muchas incógnitas, ¿ya? Entonces eso nos va a dejar todavía una forma de cómo solucionamos todavía el gas del sur. Esa es una inversión importante que si no se piensa en cómo mover el país, es algo que lo vamos a tener todavía dormido. Ya. Lo otro es el tema de redes. Yo siempre he dicho, redes es algo importante que el país necesita. ¿Ya? Redes, renovar redes a veces. Porque trabajamos con redes antiguas que se han venido saturando con el crecimiento de la demanda. Se ha invertido en redes de alta tensión, muy alta tensión, pero hacia abajo, hacia el lado de la distribución, ya donde las ciudades tienen redes todavía antiguas, es importante renovar. O sea, esta renovación de capital genera trabajo. Y no es algo complicado, o sea, podemos disponer fondos para hacer eso. Entonces, ese es el otro tema que yo veo que en las redes hay que invertir. Y conectar más ciudades, conectar más áreas, ¿ya? Y hundir ahí el dinero. O sea, no pensemos que esto es para pagarlo con la tarifa. No, o sea, la tarifa no podemos subirla más, ¿ya? Hoy día todos te están pidiendo, contrólame la tarifa. Ok. Entonces, es lo importante. Por eso que aquí se necesita tener una estrategia clara, ¿ya? O sea, a veces no pensamos que muchos países, hasta los países que son industrializados, subsidian, sino que no te lo dicen. Yo, por ejemplo, que cuando he trabajado el tema del fondo de combustible, cuando acá en el Perú se usó mucho el fondo de combustible y que al final fue un gasto, ¿ya? Que no dejó nada más que gasto. Otros países como Corea subsidia el petróleo. Cuando el petróleo subía mucho, subsidiaba el petróleo. Y uno dirá, ¿pero por qué subsidia el petróleo? Porque él tiene una industria que necesita energía. Que no tienen otras opciones, porque son países que no tienen recursos. Entonces nosotros, por ejemplo, también copiamos eso de subsidiar acá el combustible cuando nosotros tenemos recursos energéticos diferentes.
Es ilógico subsidiar un combustible. Eso también lo puedes hacer en una coyuntura, pero no lo puedes hacer, pues, 10 años estar subsidiando un combustible quiere decir que no tienes una estrategia. Entonces, cuando yo me refiero al gas natural, se requiere para sustituir todo el aparato de consumo vehicular, todo eso que está muy pegado a ese combustible. Yo no estoy hablando mucho de la electricidad. O sea, nos ayuda en la electricidad, pero más importante es ahí en ese lado. Y en el sector eléctrico, pues, continuemos una estrategia de diversificación, ¿ya? Entonces, yo he señalado, cuando uno entra en la estrategia de diversificación, ahí no está pensando en el mínimo costo. Ese no es el concepto, porque si fuera con mínimo costo nos quedamos con una sola tecnología y no pensamos en nada más. Estamos pensando en cómo tenemos varias fuentes que me ayuden a paliar cualquier fenómeno que pueda ocurrir, ¿no? Cuando en el sur se apostó por el carbón, en el año 2000 entró la central de carbón, no lo hicimos porque sea más barato, no era más barato. ¿Por qué se hizo? Porque era la única tecnología disponible en el sur que podía darte para el crecimiento minero. No pensábamos en Camisea, porque la central de carbón entró en el año 2000 o un poquito antes. Entonces, Camisea viene después de 2004. Ya después de haber recorrido todo Camisea, nos damos cuenta de que se necesita tener gas en varios lugares para afianzar un poco el tema. Pero aún todavía seguimos redefiniendo el país. Y tal como dice Roberto, pues hemos apostado por líneas de transmisión que en teoría nos debieron de haber solucionado el problema, pero yo siempre me pregunto, ¿por qué seguimos con el mismo problema? Si tenemos 3 líneas que llevan energía en teoría al sur con capacidad mucho más alta de lo que ahorita pasa y todavía seguimos con el problema. O sea, háganse la pregunta correcta, o sea, las líneas sirven para las coyunturas, ¿ya? Para en caso se te retrase alguna central y todo, te usas las líneas. Pero la línea no es una estrategia de largo plazo, o sea, los países no hacen eso. O sea, cuando tú tienes posibilidad de tener generación diversificada, es mucho más seguro tener diversificado. Pero si tú dejas al mercado solo, el mercado va a usar el mínimo costo, porque ellos no hacen este tema, esto lo hace el Estado. Pero también el Estado tiene una mala estrategia. Piensa de que, oye, es algo que lo tiene que pagar la tarifa. No, es algo que no lo tiene que pagar la tarifa. Lo tiene que pagar el país, porque el país quiere más seguridad. ¿Ya? Todos los países cuando invierten en seguridad lo hace el Estado con fondos del Estado. Sino que nos hemos mal acostumbrado a que estas cosas de seguridad, todo la tarifa y el Estado no aporta nada. Háganse la pregunta, en el transporte, en las carreteras lo paga la tarifa, o sea, los peajes creen que paga una carretera. Ninguna carretera, ninguna, ni siquiera la vía de evitamiento, la tarifa lo paga. O sea, lo paga el Estado hundiendo fondos, sino que ustedes no lo ven. Y lo paga porque necesita conectividad, necesita 1000 cosas, que da beneficio social. En la energía también es lo mismo. Porque si estamos pensando en que todos lo vamos a cargar la tarifa va a ser anticompetitiva y vamos a hacer que nuestras industrias no sean competitivas con otros países que competimos nosotros. Por ejemplo, la minería, no solamente el Perú es competitivo por el tema de tener buenos recursos mineros, sino porque ha tenido energía barata. Pero si queremos cargarle todo ahí y los hacemos no competitivos, nosotros competimos con nuestros vecinos del sur. Esa es la competencia que tenemos con ellos. Competimos en atraer inversionista. Esa es la competencia, en atraer inversionista. No en quitarle el mercado del otro, sino en la atracción del inversionista. El inversionista que viene al Perú, inversionista que pone planta, que pone un montón de dinero, e inversionista que nosotros podemos poner la planta. Y un tema interesante que, a colación de a veces que se está buscando un tema de mecanismo de subsidio y todo lo demás, no se ha entendido que el gran cliente es el que te ayuda a subsidiar a la red, porque él absorbe mucho de los costos. No se han preguntado por qué creen que la tarifa eléctrica, o sea, la tarifa de transmisión ha subido. Muchos creen, ¿no?, que porque el marginal ha bajado. No, ha subido porque no ha habido demanda. ¿Por qué creen que tenemos con el problema de la declaración de precios? Porque no ha habido demanda.
Y cuando se pregunta, ¿y por qué no ha habido demanda? Porque todos los proyectos mineros que se debían haber hecho, los castigamos, los golpeamos, un poco más le dijimos que no te necesitamos, ok. Cuando haces eso, pagas la consecuencia, es esto. Porque si tuviéramos todos esos proyectos caminando, o sea, la tarifa sería otra, los costos serían otros. La famosa distorsión que unos llaman, serían otros. ¿Ya? Entonces, no se dan cuenta que se genera el mismo problema por no apoyar a la inversión, que son las que consumen recursos. Si tenemos recursos abundantes, que hoy día los desperdiciamos, es tonto no apoyar a la inversión. Hay una falta de planificación energética, ¿cierto? Que es siempre algo que se ha estado criticando pues, a nuestras autoridades en miras a un objetivo a mediano y largo plazo. Ahora, sin embargo, el presidente Vizcarra participó pues, en esta sesión, ¿no?, de instalación de la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático, en la cual se busca expresar el compromiso del Estado como respuesta a todo el tema del cambio climático y se han establecido metas hacia la transición energética y el consumo de energías renovables. Ahora, Roberto, ¿cómo consideras tú, qué acciones concretas, ¿no?, debería adoptar el gobierno para que estas declaraciones se materialicen? ¿Te parece que son adecuadas? ¿Te parece que es algo realista para la realidad actual de nuestro sistema? Gracias. A ver, yo creo que todos los países del mundo estamos inmersos, unos más que otros, de acuerdo a su vulnerabilidad, con los efectos del cambio climático. Muchos estudios mencionan que el Perú es uno de esos países, ¿no? Claro que también pueden haber teorías que digan, oye, no hay que alarmarnos mucho, nosotros ya no lo vamos a ver, ¿no es cierto? Eso va a ser una hecatombe de aquí a unos 100 años, pero yo creo que todos tenemos la responsabilidad de lograr, digamos, dejar una huella, dejar un camino para poder que obviamente todo nuestro desarrollo sea sostenible en el futuro, ¿no? Entonces, no solamente se trata de un solo acuerdo, o sea, de un acuerdo global, sino ahora también hay digamos, un acuerdo o un consejo, un comité de alto nivel que se ha formado en el Perú para ver de cerca ese tema. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer en ese camino, ¿no? Porque pareciera como que nos hemos estado solamente guiando de los acuerdos globales, estos de la COP, y digamos, los mismos han sido aterrizados en algunos indicadores de monitoreo a nivel de Estado, pero digamos, más que un proceso tecnológico, es un proceso también de transformación cultural, ¿no? O sea, porque si vamos a seguir insistiendo en no cambiar un estilo de vida, vamos a estar siempre en lo mismo. Entonces, es tan multidisciplinario, ¿no? Tan multisectorial, y también ya nos hemos dado cuenta que en el país tenemos carencias para poder ponernos de acuerdo, incluso a través de los sectores, ¿no? Entonces, es una tarea bastante importante, encomiosa y, digamos, de alguna forma laboriosa, pero yo creo que es una buena medida y digamos, va de la mano con lo que está sucediendo también en el mundo. Y lo que sucediendo en el mundo es una transición energética, ¿no? Nuestro país tampoco está exento, por más de que tengamos un combustible que también ya se está por acabar. Lucho debe estar más enterado de las reservas, ¿no? Probadas para el gas natural. Y digamos, de alguna forma, también tiene que haber una política en ese sentido. O sea, todo tiene que estar, de alguna manera, engranado, ¿no? Una política de medio ambiente, pero también una política de uso de recursos, ¿no? Y entonces, yo creo que la tarea es bien grande. Me parece que es saludable tener, digamos, tender esos puentes y, sobre todo, respetar, digamos, ya lo que nos está diciendo las tendencias. O sea, nos estamos rezagando en muchas cosas. A veces yo converso con algunos ingenieros, en algunos gremios en los cuales participo. Entonces, algunos dicen, pues, tienen un corazón que no es necesariamente, por ejemplo, pro transición energética, ¿ya? y siempre digo, estamos rezagándonos. No, pero primero hay que hacer otras cosas, hay que explotar esto hasta el final.
¿no? Pero yo creo que siempre tiene que haber un poco de cultura, también de temas de ingeniería, y de otras carreras, de otros ámbitos también, ¿no? Digamos, sumados a las necesidades de un país. Poco a poco estamos, de alguna forma, perdiendo calidad y capacidad académica en muchos aspectos, ¿no? Entonces, y digamos que no seguir digamos, la tendencia también nos origina ese tipo de déficit, ¿no? Yo estoy convencido de que se deben, por ejemplo, si hablamos de Chile, ¿no? Chile avanzó primero con su geotermia y después pasó a su cerro, ¿cómo le llaman? A la termosolar. Después de Cerro Pabellón vino el otro cerro, la otra central termosolar, y ellos no escatiman, digamos, en apostar por ampliar sus fronteras tecnológicas, ¿no? Entonces, esa es otra arista que, digamos, de alguna manera también debe preocuparnos, y esto del cambio climático, ¿no? Engloba todas esas aristas, ¿no? Transición energética, eficiencia energética, conceptos de agregación de nuevas tecnologías en nuevas plataformas, etcétera, etcétera. Se puede comenzar a hablar economía circular, ¿no? Y entonces también el Perú tiene que liderar eso, ¿no? En algunos países ya se habla, pues, del hidrógeno. En otros ámbitos académicos se habla, por ejemplo, de la sustitución de las baterías de litio por baterías de sodio. Y entonces también no tenemos que perder el paso en eso, Franklin, y yo creo que es muy saludable que ese comité de alto nivel, ¿no? Digamos, direccione bien su política en relación al cambio climático. De acuerdo, Roberto. Úrsula, Roberto lo menciona, ¿no? El desarrollo sostenible. ¿Qué entendemos por desarrollo sostenible? ¿Qué es el desarrollo sostenible, ¿no? Y cómo se concreta un desarrollo sostenible en una matriz energética como la nuestra. ¿Cuál es el papel de las energías renovables en este juego, en este cambio, en esta transición que el país quiere aportar? Sí, mira, te comento yo, nosotros que somos los ingenieros que venimos de una capacitación en base a fierros, vamos a decirlo en un tono coloquial, siempre hemos apostado por poner en nuestras fórmulas todas nuestras variables, ¿no? Ponemos nuestras variables para hacer nuestras estimaciones para desarrollar nuestros sistemas de potencia. Pero dentro de esas funciones de optimización, nunca hemos metido la variable ambiental. No nos lo han enseñado. No es algo que nos enseñan en el pregrado. Es una variable que se ve forzada a ingresar a todas nuestras funciones de optimización, pues porque son las circunstancias del momento y el planeta lo necesita. Lo necesitan las nuevas generaciones, necesitan un fuerte compromiso de nuestra parte de ingresar esa variable en todas las funciones en las que nosotros desarrollamos nuestras actividades, en todos los sectores productivos, en todas nuestras fórmulas de optimización. Y eso es algo que se va adquiriendo porque, pues, por lo mismo que nosotros no habíamos tenido esa formación, digamos, en la universidad, nosotros la vamos adquiriendo y vamos entrando a esto con el compromiso de hacerlo bien. Yo estoy de acuerdo en varios puntos que han comentado mis colegas, muy de acuerdo con Lucho Espinosa en que se debe apoyar a la inversión privada porque son los capitales frescos que vienen, pero todas las políticas de apoyo a la inversión privada jamás deben ir en desmedro del mercado ni de los clientes regulados. Ningún excedente de consumidor debe ir en desmedro de otros. El equilibrio de mercado tiene que darse en el punto en que hay un óptimo de Pareto y que todos los stakeholders que participan en el mercado reciben sus beneficios sin reducir los beneficios de otros. ¿Ok? Y con respecto a la política que dice Martín Vizcarra sobre el compromiso de cambio climático, pienso que el papel del Estado es tener un compromiso un poco más coherente, ¿no? O sea, las palabras tienen que ir acompañadas de planes y acciones, ¿no? Si se está hablando de un compromiso climático y que se debe hacer la matriz energética con una mayor participación de renovables, se tiene que hacer con un plan. Nosotros no tenemos una autoridad de planificación energética que debería existir y que debería ser un ente totalmente independiente
de los stakeholders que están jugando ahora en el mercado, para que pueda hacer un planeamiento estratégico que corresponda a políticas de Estado, de todos los compromisos que el Estado quiere para el futuro, ¿no? Incluyendo los compromisos climáticos. Nosotros, por ejemplo, hemos visto la evolución de Chile porque es el más, después de Uruguay, es el país que tiene la segunda más alta penetración de renovables en su mercado. Uruguay tiene el 100% de renovables funcionando, tiene enlaces de interconexión con Brasil y Argentina que hace que el sistema sea un sistema fuerte y que pueda aprovechar el 100% de sus recursos renovables y que lo vuelve la joya de la región. Chile es el siguiente, la penetración de renovables es del 20%. Las políticas de Estado que ha tomado los gobiernos chilenos ha sido de un fuerte compromiso con las renovables porque ellos han buscado no depender del gas, que normalmente es un recurso importado para ellos. Pero este compromiso en función a su necesidad ha hecho que Chile esté desmarcándose de toda la región porque tiene los proyectos de energías renovables con un nivel de penetración a este año superando el 20%. Y nosotros tenemos un ingente 5%, ¿no? Eso es bastante triste, ¿no? Y el esfuerzo que hacen todos los países a nivel internacional por sus compromisos climáticos ha hecho que estas tecnologías, tanto eólicas como solares, sean más competitivas, llegando a precios de tecnología muy por debajo de la convencional. Entonces, teniendo un recurso gratuito y teniendo tecnología por debajo del mercado, es una locura seguir utilizando otros recursos que son escasos y valiosos, como el gas, para quemarlo, utilizarlo abundantemente, ¿no? En un mercado que puede optimizar sus recursos, pero que no tiene la alternativa. Luego está el tema de la geotermia. La geotermia es una de las redes que es más extraordinaria porque no solamente es generación eléctrica, sino que permite al entorno un desarrollo sostenible y que puede tener diversas aplicaciones y digamos que ha sido la tecnología que más ha sido abandonada por el Estado. Incluso perdimos la cooperación japonesa, ¿no? Para hacer inversiones en los pozos geotérmicos, pues por esa dejadez del Estado, ¿no? Entonces nosotros tenemos que replantearnos qué queremos como metas país, porque si Chile dijo al 2050 yo quiero ser 100% renovable y todos los stakeholders están trabajando para eso, y ya tenemos una central solar, Luz del Norte, que puede dar los 3 servicios complementarios, el control primario de frecuencia, control secundario y control de tensión. ¿Por qué? Porque Chile apuesta por la tecnología y apuesta porque tiene radiación solar. Y por esas, y apuesta y tiene un mercado de servicios complementarios sólido. Y ese mercado está incentivando la inversión de las renovables para invertir en electrónica de potencia, baterías que permitan que la tecnología sea más competitiva, de más confiabilidad y sean las mejores opciones, ¿no? Entonces, esa es un poco la perspectiva, ¿no? Que nosotros tenemos que apostar por optimizar lo que tenemos, gratuito y barato. De acuerdo, Ursula. Muy interesante lo que mencionas. Luis, lo mencionaste, hace unos días salió en el diario Gestión, ¿no? Que se menciona que se pretende otorgar la buena prueba del gasoducto del sur antes del 28 de julio, ¿no? Con ingresos garantizados que irían a través de la tarifa eléctrica. No se descarta esta opción. ¿Crees tú que es posible que se pueda realizar esta buena pro para el siguiente año? ¿Y solucionaría esto el tema del centralismo y la diversificación energética que existe en nuestro país? Estás en mute, Luis. El micrófono. Disculpe, a veces apago el micrófono para no interrumpir. Ya. Miren, viendo las preguntas y de acuerdo con las preguntas que me hace Franklin, mire, no confundamos dos cositas, ¿ya? La ley de concesiones eléctricas, si ustedes la leen, es una ley de eficiencia económica, ¿ya? Que busca que el mercado y las tarifas sean eficientes. Nada más. No es una ley de política energética. No confunda.
Por eso cuando me escriben la comisión de reforma de la ley, de mejora de la ley, lo que debería buscar esa comisión es cómo mejorar el mercado, cómo mejorar el acceso de los agentes, de los clientes a los mercados, cómo los clientes deberían recibir mejores precios, cómo los clientes que quieran hacer generación distribuida o meter energía, cómo podrían recibir los precios de los mercados. ¿Ya? O sea, una cosa es los mercados y otra cosa son las estrategias de promoción. Por eso es que, aparte de la ley de concesiones, existe la ley de renovables, ley de petroquímica, cosas así, porque son mecanismos promotores que le debe dar algo para que se puedan hacer, si es que queremos hacer. El gas natural necesitó una ley de promoción que es la 27133, que creó la garantía de red principal. Sin eso no se hubiera hecho el gasoducto, sin eso no se hubiera lanzado Camisea y se hubiera hecho soportar Camisea en un esquema como de un mercado naciente. ¿Ya? Camisea es un mercado naciente que necesitó el apoyo del Estado. Miren, de hace más de 20 años se viene trabajando eso. Entonces, las renovables son un mercado naciente en el Perú. O sea, las renovables pequeñas, las que uno quiere promover. Como lo digo, si quieren ustedes que el mercado funcione solo, el mercado va a buscar el mínimo costo y el mínimo costo ya está dado. ¿Ya? Por eso es que no confundamos política energética con mercado. En el mercado trabaja Ocinermin, pues, o sea, Ocinermin no es el que define política, él es un agente del mercado, es un regulador del mercado, de los precios, controla los monopolios y en teoría debería ver que el sector competitivo, que es la generación, debe operar lo mejor posible. Primer tema. Segundo tema, el gas natural es una política del país, que tiene que ver cómo llega a todos los sectores de forma competitiva. ¿Ya? ¿Cuál es el drama del gas? Es hacer ductos. Ese es el drama. Hace muchos años, miren, hace 30 años cuando se discutía eso, uno decía lo siguiente: si Camisea hubiera estado en la costa, hace rato se hubiera hecho. Lamentablemente, Camisea no está en la costa. Camisea está metido en la selva. Entonces, nuestro gran problema es hacer ductos. Segundo gran problema, si el Perú fuera plano como Argentina, hace rato los tubos lo hubiéramos hecho y barato. El Perú no es plano como Argentina. Tenemos que subir 5.000 metros para después bajar. Todo eso son costos. Entonces, el tema es, ¿este costo lo tiene que pagar el sector que quiere desarrollar o es un tema de política energética? Así como las carreteras. ¿No es una política de transporte? Conectar todo el país. Porque si quisiéramos aplicar economía en todos lados, nos daríamos cuenta, no, ¿para qué conectamos este pueblo si la masa de movimiento no da? Entonces mejor no le hacemos la carretera, el señor que siga viajando con burro. Entendamos, pues. Miren las carreteras que muchos países tienen y a veces no trasladan mucho carro, pero es un tema de conectividad, es un tema de política pública. O sea, entendamos eso. Si no, no se desarrollan los mercados, no se desarrollan los pueblos, no se desarrolla nada. Entonces, a veces nuestro país ha hecho también muchas centrales eléctricas, todo se han desarrollado en lugares donde uno diría, ¿para qué lo hemos hecho ahí? Porque habían otros lugares más eficientes. Pero es un tema de diversificar la inversión en diversas regiones y generar también polos de desarrollo. Porque la inversión es la que genera el desarrollo. Ya. Segundo tema. Ya, miren. A ver, yo estaba haciendo mi figurita. Miren, a ver. Yo he hecho esto, pero no sé si se ve. A ver, ahí está, lo pongo adelante. ¿Ya? Ahí está ahí. En el gas. Mercado nacional, 600 millones, más o menos. A veces cae por el tema. La exportación, 600 millones. Se producen 1.500 millones de pies cúbicos por día y se tienen que reinyectar 300. Pregunta, ¿cuál es el costo de oportunidad del gas para el Perú? El costo que se reinyecta. ¿Cuánto ganamos por reinyectar? 0. Entonces, el verdadero costo del gas es ese, 0. Pero
¿Cuándo tiene valor? Necesitamos hacer un tubo. Si no hacemos tubo, no tiene valor. Seguiremos reinyectando, perdiendo un recurso. ¿Ok? Yo no digo que esto es para electricidad, no. Esto es para sustituir los hidrocarburos. El no tener una estrategia en el gas de hace muchos años nos obliga a hacer pues, la refinería de Talara. Nos obliga a hacer estas cosas. Porque si el Perú se hubiera convertido al gas en los vehículos, otra sería la cosa. Y el gasoducto no se iba a pagar por la tarifa eléctrica, se pagaba por los combustibles líquidos. ¿Ya? Esa es la estrategia. Ok, entonces, segundo, en el tema eléctrico, que me han preguntado mucho del tema de la... A veces, yo le digo, a veces, dice que las tarifas están, como le digo, no están en su verdadero valor, digamos, ¿ya? O sea, subvaluadas, así, ¿ya? O sea, a veces repetimos un término que no es cierto. Y se lo pongo acá. El Perú consume 50 teravatios hora. En energía plana es como si fueran 6.000 megavatios, ¿ya? Es como, ni siquiera el pico, porque la demanda máxima es 7.000, pero pongamos así, energía plana son 6.000 megavatios, ahí lo pongo. Las hidráulicas aportan, y las renovables, o sea, con eólica, todo, aportan 30. En energía plana son 3.500 megas. ¿Cuánto nos sobra para colocar? Más o menos 2.500, ¿sí o no? ¿Cuántos ciclos combinados tenemos? 3.000 megavatios, fácil. ¿Cuántos ciclos simples de gas tenemos en Lima? 1.000 megavatios, o sea, 4.000 hay en gas. Ya, la pregunta yo le diría, ¿qué problema tenemos? ¿Hay sobreoferta o no hay sobreoferta? Ya, imaginemos que pongamos que el marginal, el sistema marginal que muchos quieren, que el marginal no sea el que ahorita está, ¿no? O sea, que no sea $10 megavatio hora ni 5, no, queremos que sea 35. Ya, lo forzamos, sacamos una ley y 35. Ya, ¿para qué? Para incentivar, ¿qué inversión queremos incentivar? ¿Gas? ¿O hidráulicas? Ya, ¿ponemos más hidráulicas? ¿Empeoramos la cosa o no? ¿Se dan cuenta? O sea, hoy día no se necesita. ¿Y por qué no se necesita? Porque esta capacidad que se ha colocado estaba preparado para el crecimiento minero que no se hizo. Que el Estado no se dio cuenta de que hay que apoyar. La minería es nuestra estrategia de desarrollo. Yo he analizado mucho este tema y me he dado cuenta de que el sur su crecimiento es minero. O sea, démonos cuenta de qué es la fortaleza. Uno cuando hace un análisis de estrategia, uno se da cuenta cuál es la fortaleza del país. Me escriben ahí, reservas de gas tenemos para 25 años y reservas de petróleo para 8. Obviamente, eso hace tiempo me he dado cuenta que el Perú lo que tiene es gas, no tiene petróleo. Es un eufemismo decir que tenemos petróleo. Entonces, si no tenemos petróleo, ¿para qué hacemos la refinería de Talara? Muchos dicen. Ya, la refinería se hace no solamente porque tengas petróleo, porque Chile no tiene ninguna gota de petróleo y tiene sus refinerías. ¿Ya? O sea, no ese es el concepto, pero el punto es que a veces le dedicamos mucho al petróleo y no al gas. Dedicar al gas significa meterle dinero. ¿Ya? No pensando que el inversionista tipo Naturgy va a venir, va a invertir y que solito van a caer los clientes. Los clientes no caen solos. Y no podemos dejar que esto fracase. Hay que hacer redes. Argentina ha subsidiado las redes. Colombia ha subsidiado las redes. México ha subsidiado las redes. Canadá, cuando empezó, todo era redes del Estado. O sea, estamos entendiendo mal el mensaje. Yo no estoy diciendo que hay que hacer empresa del Estado. Se puede hacer con mecanismos de promoción, con APPs y todo lo demás. Pero si no hay redes, este recurso que tenemos de gas van a seguir reinyectando y perdiéndose. Usted multiplica el volumen que perdemos, se da cuenta del dinero que perdemos. Porque eso lo puede usar cualquier industria. Entonces, el verdadero costo del gas es menor a lo que nosotros pagamos, porque su costo marginal es 0. Estamos reinyectando gas. Entonces, no nos confundamos tarifa con costo de oportunidad. ¿Ya? El planificador ve costo de oportunidad. De acuerdo. Gracias. Habían un par de preguntas más que quería hacerle, pero ya nos está ganando el tiempo y creo que hay bastantes preguntas de los participantes. Creo que sería mejor ir con las preguntas que tienen ellos para involucrarlos en nuestra discusión. Katy,
te dejo para que continúes con ello, por favor. Y gracias, Frank. Efectivamente tenemos varias preguntas y que son muy interesantes, así que rápidamente paso al cuestionamiento que nos presenta Rodolfo Torres. ¿Por qué no se ha logrado bajar el precio de la electricidad para el usuario final en el Perú? ¿Por qué el gobierno no se abre al mercado a la competencia libre a través de un mercado mayorista como en Nueva Zelanda? ¿Para quién es la pregunta? No sé. Sí, Quizá tú, encantado de me responder. parece que tú, Lucho, eres el más indicado para responder. Sí, muchas gracias, Catherine. Miren, ¿por qué no nos abren los mercados a los clientes? Por proteccionismo, ¿ya? Cuando uno pone a pensar, yo no tengo derecho a salir a comprar energía, y te dice, no, tú eres el cliente amarillo y el amarillo no puede hacer esto, solamente para los clientes rojos. Entonces la pregunta es, ¿y qué tiene el rojo que no tenga yo? Ah, es tamaño. Tú eres un irresponsable. Ya. Esa es la visión de hace 20 años, donde el cliente era un irresponsable. O sea, pero el cliente, la tecnología nos ha hecho que nosotros comprendamos mejor cosas, ¿sí o no? Hay empresas pequeñas que pueden hacer. O sea, no hemos dado cabida al marketing eléctrico. O sea, hay empresas mineras que conozco que a veces compran electricidad y quieren comprar energía renovable. O sea, los mercados van a tener eso a largo plazo. Todos quieren tener una visión más pura, digamos, en el tema energético, ¿no? Igual ha pasado en Europa y todo lo demás. O sea, siempre mi comentario al ministerio, porque es el que hace política, es decirle, señor, trace una línea de estrategia donde usted confíe en el mercado. O sea, el mercado es mucho mejor que cualquier regulación. Si creemos que es un mercado competitivo, si no creemos, ok, es un monopolio entonces. Pero la ley te ha dicho que la comercialización es competitiva. Efectivamente. Ese es el tema. O sea, creamos el mercado. Te está demostrando cómo los precios bajan cuando hay oportunidades para todos. ¿Cuál debe ser la visión siempre del gobierno? Es procurar que a largo plazo, o sea, dentro de 5 años hacia adelante, los sistemas no entren en estrés, o sea, que le falte un poco a la oferta, ¿no? O sea, procurar adelantar eso, porque las inversiones demoran. Entonces, en esa planificación, si el Estado está siempre presente, va a tener siempre los precios muy adecuados, o sea, porque si dejamos esto solo, también los mercados reaccionan solo, no invierten, dejan que el precio suba y después invierten. Entonces, los clientes no les gusta que el precio suba, los clientes quieren tener un precio más o menos razonable, ¿no? O sea, funciona para ambos lados. Y cuando me preguntan, la reserva fría era un concepto de seguridad, ¿ya? De seguridad, porque se paga porque tenés una máquina pensando que algo más va a fallar y ahí lo tienes. Es un seguro que cuesta, ¿ya? Entonces, ¿quién lo puso? El planificador, digamos. O sea, el ministerio quiso, oye, hay que ponerlo por si acaso, ¿ya? Y nosotros lo pagamos, o sea, ese es el tema, es ese. ¿Ya? Okay. Sí, gracias, Lucho. Úrsula, Carlos Injante nos pregunta, ¿considera que en el corto plazo es necesario que el gobierno realice la subasta pendiente para energías renovables? Micrófono, Úrsula. Activa tu micrófono, por favor. Sí, mira, que la subasta es un buen mecanismo mientras el mercado siga teniendo sus barreras de entrada, ¿no? La barrera de entrada es la potencia firme, que va contra toda lógica y va contra la competencia, la libre competencia y el juego es un tema de deslealtad del mercado que el gobierno, los organismos públicos, todos se hacen los de la vista gorda, ¿no? Y todos, prefieren dejarla ahí, prefieren que el ministerio siga teniendo sus volatilidades y permanecer en el status quo. Y esto va relacionado pues al esquema de mercado que tenemos ahora, tarifario, genera un mecanismo perverso cuando aparecen estas cosas, ¿no? Como el déficit de demanda. Ahí se ven las imperfecciones del mercado, ahí se ven las cosas que no funcionan dentro del esquema regulatorio tarifario con el que estamos. Y vemos una guerra entre generadoras por la poca demanda que está,
guerra también a veces un tanto desleal. Y el punto es de que cuando tenemos un precio que es manipulado por agentes con posición de poder, con posición de dominio en el mercado, ¿qué tenemos? Tenemos que se pueden declarar gas y se puede tener un control de los costos variables. Se puede declarar inflexibilidades operativas en base a estrategias comerciales y no a limitaciones técnicas reales de fabricantes. La suma de estas dos hacen que se ponga un esquema que le funciona a algunas y a otras no. Es decir, hay una alta rentabilidad para un grupo en desmedro de otro. Igual pasa con la tarifa y los clientes. Las tarifas eléctricas para los clientes libres son las más hermosas del planeta en el Perú. Ni a desmedro de quién, de los clientes regulados. Y en desmedro del mercado. Entonces, ahí, cuando esas señales se ven en el mercado, estamos viendo que nuestro esquema no está funcionando, que está pasando por un trance. Y ahí los profesionales tenemos que replantearnos qué medidas tomamos para que esas imperfecciones del mercado no sigan transgrediendo y no sigan permitiendo excedentes a un grupo y déficit a otros, ¿no? Porque el punto es que el mercado se puede equilibrar por sus propias señales, porque eso lo hemos visto en todos los mercados, todos los sectores productivos y en toda la industria. Entonces allí nosotros tenemos una tarea importante de regular el mercado, porque si este mercado se regula, se liberan las barreras de entrada, las RER no tienen que competir en subastas de oferta porque las señales de precio son atractivas y las inversiones se sostienen a través de las señales de mercado, del precio del mercado. Las subastas salen como alternativas a las barreras de entrada y a la estructura del mercado como está ahora. Sirvió en su momento, cuando fue la crisis del 2008 y que las generadoras no querían contratar con las distribuidoras por los costos con los marginales súper altos, ¿no? Que también creó otro mecanismo perverso, inverso, de no querer entrar a más oferta de generación porque se tenían costos altos, y se crea un mecanismo en el que el Estado interviene el costo marginal. Pudo haber funcionado muy bien, pero cuando llegamos a estas situaciones vemos que el esquema no está funcionando, o vemos las limitaciones del esquema. Entonces, lo natural y lo lógico es evolucionar a precios de mercado, que es las mejores señales, ¿no? que se deben dar. Ok. Muchas gracias, Úrsula. Para el ingeniero Roberto Tamayo, Juan Diego Tiello nos pregunta si estamos frente a una disyuntiva. ¿No crees que se puede dar solución al déficit priorizando la masificación del gas al sur en lugar de la inversión geotérmica? Y luego dice, si el gas llega al sur, el peaje de conexión se incrementaría, conllevando un incremento de la tarifa en el corto plazo. Por otro lado, si la inversión geotérmica tiene éxito, también se incrementaría por la prima RER, nos dice Juan Diego. ¿Se efectúa un análisis comparativo de ambos proyectos, del impacto en la tarifa? O sea, ¿realmente hay una disyuntiva, Roberto? Bueno, gracias. Yo creo que más que disyuntiva, lo que aquí falta son decisiones. Decisiones, digamos, de alguna manera de decir, antes Luis lo manifestó, dijo en su momento había que promocionar una nueva tecnología, se impulsa esa nueva tecnología. Digamos, cueste lo que cueste, no se debe preocupar si el peaje se incrementa o no. Lo importante es que esos cargos hacia el usuario, digamos, sean transparentes y sean eficientes, ¿no? Y finalmente, y además, yo creo que el tema de la geotermia no entra en competencia con el gas natural. El gas natural forma parte, digamos, de una matriz que no solamente es para el sector eléctrico, sino para el sector energético, ¿no? Podemos hablar incluso de por qué el GLP ha desplazado al GNB, ¿no? Pero digamos, de alguna forma, es que justamente ahí las decisiones tienen que estar orientadas a saber qué es lo que se quiere. Yo digo, tenemos el gas en el país, el gas natural en el país, y tengo que ver también cuántos dólares van a fluir afuera si es que hay mucha importación de un combustible que es foráneo a nuestras fronteras, ¿no es cierto? Y entonces ahí ya tomo una decisión. Entonces, llevar el gas al sur, me parece que tarde o temprano va a tener que ser una decisión que se tiene que adoptar en el país, ¿no? Ahora también notamos que ahora, por las circunstancias
de demanda, digamos, afectada por el tema de la pandemia, las decisiones se hacen más difíciles, ¿no? Este tema de acá lo vemos los que seguimos un poco la historia del sector, lo vemos que se viene trasladando desde el año que no solamente ingresó Camisea, sino desde mucho tiempo atrás. O sea, hay señales del mercado, digamos, orientan las decisiones, por ejemplo, las congestiones en las redes, ¿no? Pero, digamos, de alguna forma, cuando a veces no se quiere afectar, digamos, de alguna forma a un agente, a un stakeholder, o, digamos, de alguna manera no se logra un consenso, entonces se piensa en una fórmula mágica y donde no se están respetando esas señales de mercado, ¿no? Entonces, y aquí quiero enfatizar la falta de un planificador. Ahora todo el mundo habla de planificador, pero hace 3 años atrás, o hace 2 años atrás, ¿no? Todo el mundo decía, el planificador es decorativo, ¿no? Y eso no es así. Yo he estado investigando algunos libros, por ejemplo, del mismo de Estados Unidos. Y en Estados Unidos el gobierno planifica, porque sabe que el Estado interviene, ¿dónde? Interviene en diseñar los impuestos, en diseñar, por ejemplo, incluso hasta los costos medioambientales, que está preocupada Úrsula, ¿no es cierto? Y que son difíciles de aplicar, ¿no es cierto? También, por ejemplo, interviene el gobierno en tratar de esos objetivos que estamos ahorita evaluando, de cómo industrializar al país, ¿no? Esos grandes objetivos industriales y sociales. El gobierno interviene en todo, entonces, ¿cómo no va a intervenir en la planificación? Tiene que intervenir en la planificación y entonces yo creo que debe haber, pues, de alguna forma, rescatar, a ver la manera de cómo se rescata esos estudios que también el gobierno o el Estado ha efectuado ya para lograr un organismo que permita, con mucha autonomía, que permita decidir muchos temas, ¿no? Entonces, y entonces, frente a la disyuntiva de si va el gas o va primero la red o va la geotermia, yo creo que las decisiones al final se vuelven políticas luego de que ha habido un análisis, claro, sí, proyectos que se arriben con resultados y con beneficios, costos. Yo creo que la geotermia a lo mejor está alejado de un beneficio-costo real para un mercado eficiente, muy competitivo, pero la geotermia debe ingresar, yo creo que sí, y ha ingresado en muchos otros países, debe ingresar porque, digamos, tiene otro tipo de connotación de largo plazo. Una geotermia dura 100 años, 120 años, y ahí los beneficios que podemos traer de ese valor futuro a este valor presente son, pues, son, digamos, de alguna manera irrefutables, ¿no? Entonces, el Estado tiene que decidir. Creo que oí mencionar a Úrsula cuando decía, estábamos a punto. Claro que sí, yo estaba en el Ministerio en el año 2012, estábamos con Luis también, y efectivamente estábamos a punto, ¿no? Había un convenio entre Electroperú y alguna empresa, YAICA, para poder, digamos, de alguna manera, lograr una exploración de un par de pozos, de un par de perforaciones, perdón, pero no se concretó, y bueno, fueron decisiones, ¿no? Bueno, sean para bien o sea para mal, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que, por ejemplo, Mantaro, al inicio de su diseño, estaba concebida para que sea, por ejemplo, construida con 13 grupos, 13 unidades de generación. Cambió en el tiempo y se pasó a 7, ¿no es cierto? Y en varias etapas, ¿no es cierto? Ahí no hay que, digamos, era más eficiente o el mercado no se estaba pensando o no se estaba tratando de darle valor a los capitales foráneos para industrializar el país. Creo que los tiempos no han cambiado. Sí, efectivamente pueden haber muchas reglas de mercado ahora muy poderosas que nos permitan lograr eficiencias, alta competitividad, pero las decisiones son decisiones. Gracias, Roberto. Ya para terminar, porque el tiempo nos ha ganado, José Carlos Lama nos pregunta si se sinceran los precios de generación eléctrica para los grandes consumidores, ¿cuánta competitividad perderían? Si es significativa y si se puede dar alguna cifra aproximada, y si la lógica del subsidio habría que priorizarla a clientes regulados. Ingeniero Espinosa. Ya, gracias, Catherine. Mira, yo creo que, a ver, siempre nos gusta poner un adjetivo, ¿no? Sincerar algo. Sincerar es, si no, lo contrario, algo me estás engañando. A ver, en primer lugar, quiero que me ayude en este razonamiento. Nos gusta todito, nos gustan las renovables. Vamos a hacer ya un país 100% renovable, el sistema eléctrico 100% renovable, ¿ya?
dígame, ¿cuál sería el costo marginal de energía? Si todo fuera hidráulico, eólica, solar, todo. Y nada de gas, nada de térmico, nada. Ya. ¿Cuál cree que va a ser el costo marginal? 0. 0. ¿Está bien? 0. Ya, ¿cómo pagamos las inversiones? Ah, ustedes van a decir, no, que entre una térmica para que me dé precio más alto. No funciona, ¿sí o no? Entonces, tranquilidad. No hablen cosas que no saben. Tranquilidad. ¿Ya? Si ustedes revisan la estadística, el mercado libre del 2015 para atrás ha pagado más precio que el mercado regulado. ¿Ya? Miren, precios altos, $50 cuando el mercado regulado pagaba 30. Sino que en el tiempo el mercado libre ha venido bajando y el mercado regulado ha venido subiendo. Y estos son como ciclos. ¿Ya? Entonces yo les pido tranquilidad. Si no sabemos la regla del mercado, tranquilos. ¿Ok? Hoy día hay abundancia. Cuando hay abundancia, los precios se desploman. Si usted quiere mantener un precio alto cuando haya abundancia, lo que va a significar va a hacer que alguien pierda dinero y alguien se llene de plata. ¿Ya? El mercado solito hace bajar los retornos. ¿Quiénes son los que están perdiendo dinero hoy día porque los marginales se desploman? Los generadores. ¿Ya? ¿En beneficio de quién? De los clientes. ¿Ya? ¿Y eso no es el objeto de la reforma? ¿Favorecer al cliente? O sea, ese es el mejor precio lo pone la competencia, no lo pone el regulador, la competencia. Entonces, el problema es que nos gustaría ser planificadores, todos quisiéramos ser planificadores después de la guerra, ¿no? Hubiéramos puesto tanto. Tranquilidad, les digo. Cuando hay una pregunta que dicen que una reunión en Colombia, dicen que el daño del Perú es que ha tenido gas y que por tener gas ha malogrado el negocio de todo. Mire, eso lo escuché hace 10 años también, que Camisea era el malo de la película. ¿Ya? Yo creo que estamos siendo injustos, ¿no? Porque Camisea es el que ha hecho que el país crezca, que el minero desarrolle, que pasemos de un país. En el año 2000, ¿saben cuánto era la demanda del país? Era 2.000 megavatios. Hoy día tenemos un país de 7.000 megavatios. Este crecimiento económico del país se da por la minería y se da porque teníamos energía. ¿Y quién puso la energía? Camisea. Energía a precios muy baratos. ¿Ok? O sea, yo lo que siempre he sostenido es que Camisea es nuestra transición hacia las energías más limpias, pero necesitamos tener tamaño. ¿Ustedes se acuerdan de Inambari? Inambari tiene 2.000 megavatios. ¿Usted cree que Inambari entraría en un país de 6.000 megavatios? ¿Puede entrar una central de ese tamaño? No puede, porque el Perú crece a 300 megavatios por año. No, necesitaría 7 años para recién tomar carga. En cambio, un país de 20.000 megavatios absorbe Inambari. ¿Y cuánto vamos a llegar a 20.000 megavatios? El 2030, 35. Ahí tenemos todas nuestras centrales que van a entrar. Pero necesitamos una transición. Entonces, para los que también se preocupan de que, oye, la geotermia le va a quitar espacio al gas, no, las geotermias son de tamaño de 100 megavatios, 200, eso es lo que necesitamos. Las tecnologías son de ese tamaño porque van a entrar a ver qué tal están sus costos. Porque hay que sacarnos, digamos, la venda de los ojos y ver cómo funciona. Al igual que en el gas tuvimos que invertir para ver qué tal iba a funcionar y funcionó bien, ¿ya? O sea, nos sacamos la venda y ahora vamos a otras tecnologías. En algunas vamos a fallar. Pero no nos preocupemos de esas cosas. Gracias. Muy bien, muchas gracias al ingeniero Luis Espinosa, al ingeniero Roberto Tamayo, a la ingeniera Úrsula Ferrari, al doctor Franklin Acevedo por esta invitación y por supuesto a todos los participantes del evento que nos han estado escuchando y acompañando durante casi 1 hora y 20 y por sus preguntas. Lamentablemente nos ha ganado el tiempo y solo los dejo con una reflexión que en realidad era una pregunta de Jerjes Porles, ¿no? Él dice: si tenemos sobreoferta de energía, eso quiere decir que nuestros hermanos en la sierra no tendrían problemas cuando llegue el invierno. Ese es un tema que les dejo para pensar, para reflexionar y que quizá podamos abordar en un próximo webinar,
¿Por qué? Si hay tanta electricidad en el país, si abunda, hay gente que todavía no la tiene, y cómo podemos hacer para que llegue a ellos, porque la persona se supone es el centro de la sociedad y nuestro objetivo principal. Muchas gracias a todos por su compañía. A partir de mañana tenemos la grabación de este webinar en el canal de YouTube de EDC Perú. Hasta la próxima. Chao. Gracias. 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 Hasta luego. Chao. Chao. Chao, chao.